quiero hablar es como decía Paco, de los puntos límites del locus estable dentro del módulo y de firados principales singulares. ¿De acuerdo? Para empezar, bueno, vamos a empezar con las condiciones iniciales del problema y plantear un poco el problema que hay de fondo dentro de todo el desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, como cuerpo voy a coger siempre el cuerpo de los números complejos, un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0. X va a ser una curva estable de género G sobre K. En general podemos permitir que sea simplemente una curva nodal, posiblemente no irreducible, proyectiva y conexa. Y G va a ser un grupo reductivo. Estaremos asumiendo que es semisimple para simplificar algunas cuestiones técnicas. Y el problema que planteamos, o el problema un poco de fondo que tenemos en mente es el siguiente. En esencia es calcular el límite de un fibrado principal estable sobre la curva X cuando un parámetro de un anillo de evaluación discreta pues tiende al punto cerrado. Más concretamente, cogemos un anillo de evaluación discreta, cogemos la fibración trivial sobre su espectro. En la fibra genérica nos cogemos un fibrado principal de grupo G y nos preguntamos cuál es, de forma intuitiva, cuál es el límite de este fibrado principal cuando nos acercamos a la fibra especial. ¿De acuerdo? Es decir, qué fibración tenemos que poner sobre el espacio total, cuya fibra genérica coincida con P. Y lo que nos preguntamos es qué es lo que obtenemos al restringir a la fibra especial, caracterizar esos objetos. ¿De acuerdo? Bueno, un poco la estrategia que vamos a seguir, la estrategia que seguimos es determinar o calcular o demostrar la existencia de cierto espacio proyectivo que contenga como abierto o que exista un abierto que parametrice fibrados principales estables y lo que buscamos es caracterizar el borde. Nos cogemos este abierto, nos cogemos el cerrado dentro de este espacio proyectivo y nos preguntamos, o lo que queremos saber es cómo caracterizar los puntos que están en el borde, el funtor de puntos. ¿De acuerdo? El borde es precisamente, como os digo, los puntos límite de los fibrados principales. ¿De acuerdo? Bien, definiciones básicas. Este espacio proyectivo del que hablo aquí va a ser, lo veremos ahora, el espacio de módulo y de fibrados principales singulares, delta semiestables. ¿De acuerdo? Vamos a dar algunos resultados para que quede claro en qué condiciones, podemos determinar en qué condiciones pues, ese espacio de módulo contiene al módulo y fibrados principales estables como un abierto. ¿De acuerdo? Y entonces tendremos un espacio ambiente donde coger el cierre y por lo tanto donde hacernos esta pregunta y determinar pues eso, los puntos de la frontera. ¿De acuerdo? Bueno, las definiciones básicas son las siguientes. Primero, un fibrado principal
singular es un par donde F es libre de torsión. Perdonad un momentín, antes de nada dejo fijada una representación del grupo G en el especial lineal, una representación finita, ¿vale? Para poder establecer todas estas definiciones. Es un fibrado principal, un fibrado libre de torsión, perdón, de rango igual a la dimensión de la representación, y tau es un morfismo de álgebras no trivial. Con esto quiero decir que esto no es simplemente la proyección de la componente de grado cero de esta álgebra simétrica. ¿De acuerdo? Bien, para entender un poco de dónde viene o el porqué de esta definición, simplemente recordaros que cuando tenemos una representación del grupo G, bueno, pues podemos ver el conjunto de clases de isomorfismos de fibrados principales. Insisto, podemos ver que este conjunto está en correspondencia 1 a 1 con el conjunto de fibrados principales de grupo especial lineal. En este caso son haces localmente libres de determinante igual a lo. Son parejas con E localmente libre de rango la dimensión de la representación y determinante trivial, y tau es una reducción del grupo estructural, una sección de X al fibrado de referencias, cocientado por G. ¿De acuerdo? Esto es un teorema de Serre que se enuncia en un contexto un poquito más general. Pero bueno, simplemente comentaros aquí, puesto que la representación va en especial lineal, no solo en el general lineal, el esquema de isomorfismos locales es un abierto del esquema de homomorfismos locales, y la composición de tau con esa inclusión, con esa inmersión abierta, pues nos da precisamente, ahí veis el esquema de homomorfismos cocientado por G, se puede ver como el espectro del álgebra simétrica, del haz de homomorfismos, de los invariantes por G, de la de homomorfismos. Eso se traduce automáticamente en un morfismo de álgebras, y como todo es localmente libre se puede ver que es un morfismo de álgebras de este tipo. ¿De acuerdo? Y los fibrados principales están en correspondencia 1 a 1 con estas cosas. Como queremos queremos buscar un espacio proyectivo, algo un poquito más grande que contenga esto, lo que hacemos es relajar la definición. Lo que hacemos es permitir que estos haces que aparecen aquí pues sean haces libres de torsión, de ahí la definición. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que todo fibrado principal se puede ver como un objeto de este tipo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Sí, una fibrado principal y una representación del grupo, sí. Es un fibrado vectorial asociado a esa representación. Eso es. Es un fibrado vectorial. Sí, pero bueno, lo podemos... Quiero decir que, a ver, lo que no entiendo es la palabra singular. Vale. De alguna manera, estamos pensando en este límite cuando tenemos, quiero decir, queremos compactificar el módulo de fibrados principales. Luego tenemos que añadir puntos al módulo porque el módulo de fibrados principales no es compacto. Entonces hay que añadir puntos, y aquellos puntos que vamos a añadir lo vamos a llamar singulares. Fibrados, lo que sea, singulares. ¿Vale? Queremos... Fibrados singulares, que es un fibrado. Eso es. Sí, eso es, ahora es libre de torsión. Pero precisamente lo vemos como analogía, si lo pensamos cuando el grupo G es el general lineal y tenemos aquí, en vez de un fibrado principal, un fibrado vectorial, un haz localmente libre, lo que obtenemos en el límite es precisamente un haz libre de torsión. Entonces, vamos a utilizar eso que conocemos para el grupo general lineal para obtener resultados en un grupo G cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a aquellos puntos que tengamos que añadir le vamos a poner el apellido singular.
quiero decir, detrás de esta nomenclatura no hay nada más que eso. Y insisto, en base a este teorema de Serre, una vez que tenemos una representación, dar un fibrado principal en el grupo pequeñito es lo mismo que dar un fibrado principal del grupo estructural al grupo grande con una reducción del grupo. Hay una correspondencia 1 a 1. ¿Vale? Pero claro, cuando tenemos fibrados principales, lo que aparece aquí es un haz localmente libre. Un fibrado vectorial, un haz localmente libre. Y insisto, podríamos, en vez de poner SP en ese caso, poner este par en ese caso, porque hay una correspondencia 1 a 1. Y pensando en la analogía con el grupo general lineal, bueno, pues si tenemos un par haz localmente libre, tau, pues lo que queremos en el límite será algo parecido a un haz libre de torsión, tau, porque sabemos que el límite de los haces localmente libres pues son haces libres de torsión. ¿De acuerdo? Bien, decimos que es honesto el fibrado principal singular, decimos que es honesto si tau, que en principio, si cogemos espectros en este morfismo de álgebras, insisto, tenemos al final un morfismo de X en el esquema de homomorfismos. Bueno, pues si tau toma valores en el esquema de isomorfismos locales. ¿De acuerdo? Fuera de los nodos. ¿De acuerdo? Eso lo que estoy queriendo decir aquí es que esta pareja de aquí, que define un objeto geométrico sobre X, pues el objeto geométrico definido sobre X restringido al locus liso es un fibrado principal de verdad. ¿De acuerdo? Bien, más definiciones. Bien, como el objetivo inicial para poder empezar a obtener resultados es la construcción de este espacio, pues tenemos que dar una definición de semiestabilidad. La voy a poner aquí, pero no voy a concretar demasiado porque no es el objeto de interés de la charla, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos dar una condición de semiestabilidad para estos objetos. Decimos que es delta, ahora especifico quién es delta, semiestable, delta es simplemente un número racional positivo. Si se verifica cierta condición numérica para toda fibración, para toda filtración con pesos de este haz. Si para toda filtración, pues cierta cantidad, estos son los polinomios de Hilbert, más delta por cierta función que hay aquí. Insisto, no voy a definir esto porque llevaría un ratillo y tampoco es el objetivo de la charla. Lo único que quiero comentar es que existe una condición de semiestabilidad, aunque a priori dependa de un parámetro delta. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero comentar es lo siguiente. Esto es un resultado conjunto con Alexander Smith. Si delta, vamos a poner alguna cosilla aquí, de rango R, la definición general vamos a permitir que el grado sea cualquier número natural, aunque a posteriori lo que a nosotros nos interesa es que el grado sea 0, ¿de acuerdo? Pero la construcción general se puede hacer para cualquier grado. Si el grado es 0 y el delta es muy grande, el grado del haz. El grado del haz. Simplemente se define de forma numérica. Ponemos el polinomio de Hilbert de un haz. Eso es la parte que está el sumando que no corresponde a R por 1 menos G del coeficiente de grado 0 del polinomio de Hilbert. Si delta es muy grande, todo fibrado principal singular delta semiestable es honesto.
De manera que esta condición geométrica se puede controlar haciendo muy grande este numerito con la condición de semiestabilidad. Si esto es así, entonces todo par delta semiestable es honesto. En particular, existe un espacio de móduli proyectivo para fibrados principales singulares delta semiestables, ¿de acuerdo? Insisto, hemos fijado la representación del grupo G, fijamos el rango va a ser la dimensión de la representación, fijamos un grado, fijamos un número racional positivo. Bueno, pues con la condición de semiestabilidad podemos demostrar que existe un espacio de módulo proyectivo para estos objetos, que denotamos de esta manera. Ya me he olvidado de esta parte y defino fibrado principal singular como un par, un haz y un morfismo de este tipo. ¿De acuerdo? Lo que digo es que es honesto cuando este morfismo factoriza a través del esquema de isomorfismos locales. Entonces, podemos tener esto, y si es cierto, si tienes aquí una libre de torsión, la restricción al locus liso es localmente libre, pero no tiene por qué ser cierto que este tau valore en el esquema de isomorfismos locales. Entonces, la condición de honestidad es algo que depende, eso es, depende esencialmente del tau. Cuando valora aquí, esto determina, si os fijáis, si tenemos esto aquí, tenemos aquí arriba el esquema de isomorfismos locales, abajo la proyección al cociente por G, esto es un fibrado principal de grupo G, el pullback te da un fibrado principal de grupo G sobre X, que lo está recuperando. En cualquier caso, bueno, podemos dar esta definición, la definición de fibrado principal singular, la definición de fibrado principal singular honesto, una definición de semiestabilidad, y podemos demostrar la existencia de un espacio de móduli compacto proyectivo para estos objetos. ¿De acuerdo? Para un caso general. Respecto a la observación número 4, lo que podemos decir ahora es lo siguiente. Si el grado es igual a 0 y delta es muy grande, este espacio de móduli parametriza solamente fibrados principales honestos de grado 0 y en particular el móduli de fibrados principales semiestables está contenido como abierto dentro de él. Esto es lo que podemos demostrar. Insisto, y esto parametriza únicamente fibrados principales singulares honestos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, estamos en las condiciones que planteaba aquí. Insisto, tenemos el módulo de fibrados principales que está contenido como abierto dentro de un espacio compacto que sabemos describir bien, viene del cociente geométrico de un funtor de móduli conocido y bien descrito, y podemos plantearnos el coger el cierre del locus estable dentro de este espacio proyectivo y tratar de escribir los puntos frontera. ¿De acuerdo? El problema que quiero plantear es un poquito más general. En vez de plantear el problema aquí, de momento me voy a quedar aquí. Voy a coger el locus estable de este espacio de móduli, voy a coger el cierre, que a priori yo no sé que sea el total, no sé si el locus estable es denso. Me voy a coger el cierre y voy a tratar de escribir los puntos frontera. ¿De acuerdo? Bien. Y de hecho vamos a, de alguna manera, trocear un poquito el problema. Voy a seguir trabajando para cualquier grado D, ¿de acuerdo? Luego todo lo que obtengamos lo podemos especializar a grado 0. Lo único que quiero comentar aquí es lo siguiente. Como la curva es estable, en particular es una curva nodal, y tenemos un teorema de caracterización de la estructura local de los haces libres de torsión en las curvas nodales, es un resultado de Sesadri. Entonces, si cogemos un nodo, tenemos una libre de torsión de rango R. Respecto al rango, y no lo he comentado, claro, la curva estable, como no es irreducible, bueno, pues tiene varias componentes irreducibles. La restricción del haz a cada componente irreducible te puede dar un rango, ¿de acuerdo?
es decir, la dimensión del espacio vectorial, que consiste en restringir el haz localmente libre al punto genérico de cada curva, de cada componente irreducible, pues es 1. Cuando pongo que el rango es R, quiero decir que el rango en cada componente irreducible es igual a R. El rango es uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un haz libre de torsión de rango R y tenemos un nodo, esto es un teorema de Sesadri, la estructura local de f en X es de la siguiente forma. Siempre va a ser isomorfo a el anillo local elevado a un número natural E, suma directa del maximal del punto elevado a R menos E. ¿De acuerdo? Y decimos que el tipo de f en X es E. En particular, decimos que el tipo de f, de forma global, es una tupla. Si la curva tiene nu nodos, una tupla de nu números naturales, y cada uno de ellos precisamente te describe la estructura local del haz en el nodo correspondiente. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que podemos estratificar este espacio de móduli en base al tipo del haz. ¿De acuerdo? Fijaos que el tipo es como mucho todos R y bueno, como poco todos 0. ¿De acuerdo? En el caso de que el rango sea 1 y tengamos un solo nodo, pues podemos tener o haces de tipo 1, los de línea, o haces de tipo 0, el maximal. ¿De acuerdo? Insisto, podemos estratificar este espacio de móduli en función del tipo. ¿De acuerdo? Esto lo que parametriza son fibrados principales singulares delta semiestables, donde el tipo del haz que interviene en el par es E. ¿De acuerdo? Cada uno de los estratos es localmente cerrado. Y en cualquier caso, dentro del conjunto de tipos tenemos una relación de orden. Un tipo E es mayor o igual que un tipo E' si todas las componentes del tipo son mayores o iguales que las de E'. ¿De acuerdo? Bien, podemos plantear entonces el siguiente problema. Nos vamos a quedar... vamos a hacer aquí una pequeña observación. Fijado el conjunto de posibles tipos hasta R lo llamo JR. ¿De acuerdo? Entonces podemos fijar un tipo concreto y coger todos los estratos que son de ese tipo y menores o iguales que ese tipo. ¿De acuerdo? Y la observación consiste en lo siguiente. Si yo me cojo un objeto aquí, por ejemplo, si me cojo un anillo de evaluación discreta y pongo un morfismo del espectro de anillo de evaluación discreta a este espacio de móduli y me fijo en el punto genérico, bueno, la imagen del punto cerrado no es más que una especialización de la imagen del punto genérico. Lo que quiero decir es que esa especialización, si el punto genérico está dentro del estrato de tipo E, el punto especial siempre va a estar en un estrato más abajo, nunca más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al problema de estudiar las especializaciones, fijado un punto dentro del espacio de móduli, lo que nos interesa es ese estrato y todos los que hay por debajo. ¿De acuerdo? Luego, si me voy a coger, por ejemplo, este estrato, me voy a coger el locus estable y voy a coger el cierre para estudiar los puntos frontera, en el espacio que me tengo que fijar no es necesario ir al total, sino a este. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Vale.
¿Cuál es la estrategia a partir de ahora? No atacar el problema de forma directa, sino hacer un pequeño rodeo. Y con eso me refiero a lo siguiente. Lo que vamos a hacer es coger la curva, ir a la normalización de la curva y ver estos objetos como objetos en la normalización. Vamos a construir un espacio de móduli en la normalización de la curva, insisto. Vamos a ver que lo podemos estratificar de la misma manera. Y lo que vamos a poder ver también es que existe un morfismo de esquemas de cada uno de esos estratos, que va a depender de algo de este tipo, de cada uno de esos estratos en la unión de unos de estos. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es que el cierre del locus estable del estrato grande de uno de estos se puede describir en términos del cierre de una parte abierta de este esquema de móduli que tenemos en la normalización. ¿De acuerdo? De tal manera que además este morfismo es un isomorfismo sobre los locus estables. De manera que eso nos va a permitir hacer lo siguiente: tratar de describir los puntos frontera en términos de los puntos frontera de los espacios de móduli de arriba, que son más fáciles de tratar. Vale. Bien, los objetos de los que vamos a hablar en la normalización son estructuras parabólicas generalizadas. ¿De acuerdo? Entonces, la situación de partida es la siguiente. Como os comentaba, tenemos la curva estable o la curva nodal, posiblemente no irreducible. Tenemos la normalización, que va a ser unión disjunta de tantas curvas lisas como componentes irreducibles tengamos. Aquí abajo tenemos el conjunto de nodos y aquí arriba tenemos para cada nodo una pareja de puntos lisos que yace sobre el nodo. Como los puntos son nodales, pues la simularización te da siempre dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos aquí el nodo X, lo que vamos a ver aquí, insisto, es un par de puntos y sub 1 y sub 2. ¿De acuerdo? Bien, la definición básica es la siguiente. Si tenemos E un haz localmente libre de rango R y grado D, una estructura parabólica generalizada, no es más que dar una tupla de cocientes de espacios vectoriales, un cociente por cada pareja de puntos, de la siguiente manera. Es una tupla Q1, Qnu, donde Q sub i es un cociente de la fibra del haz localmente libre en el primer punto de la desingularización del nodo iésimo, suma directa lo correspondiente en el segundo punto, a un espacio vectorial de dimensión la que sea. Vamos a poner E sub i. Pongo E sub i porque esto va a tener relación con los tipos en el espacio de móduli de abajo. ¿De acuerdo? Obviamente menor o igual que R. ¿Vale? La manera de entender esto, de lo que se trata es de lo siguiente. Si queremos intentar, si fijamos un haz localmente libre, por ejemplo la curva nodal, y queremos tratar de describirlo en términos de objetos de la curva de la normalización, lo que hacemos es coger haces localmente libres aquí y tratar de pegar las fibras sobre los puntos que yacen sobre el nodo. Es decir, de alguna manera dar un isomorfismo entre estas dos fibras. Si somos capaces de pegarlas de una manera correcta, pues ese objeto,
el haz localmente libre arriba, junto con estos pegamientos, te permite descender abajo y obtener un objeto abajo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver si cogemos el morfismo gráfica de esto. Esto va a ir de este espacio vectorial a la suma directa de las dos, y lo que te da es un cociente de dimensión R, porque las fibras son de dimensión R. Pues es tratar de generalizar un poquito esa definición, ¿vale? Es decir, la motivación de esta definición viene de aquí, de tratar de dar pegamientos entre las fibras de los objetos de arriba sobre los puntos que yacen sobre los nodos, ¿de acuerdo? Bien, podemos dar, no voy a entrar en las cuestiones más numéricas, podemos dar una definición de grado parabólico, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sí que merece ponerlo. Si fijamos una tupla de números reales, un número real por cada nodo, el grado parabólico y cogemos un SUAZ, el grado parabólico del SUAZ pues viene definido de la siguiente manera, simplemente el grado del SUAZ más el sumatorio de kappa sub i por la dimensión de Q sub i aplicado, en este caso, a la restricción. G podemos considerar las fibras de G en estos dos puntos, la suma de esas dos fibras se mete aquí y podemos considerar, lo denoto de esta manera, la imagen, ¿de acuerdo? Que te da un subespacio vectorial aquí, pues cogemos la dimensión. Bien, no nos importa mucho la definición, simplemente entrar en el juego de que si fijamos unos números reales podemos dar la definición de grado parabólico, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, tenemos la definición de estructura parabólica generalizada, es un par, que es dar un haz localmente libre con datos extra. A estos datos extra le podemos poner todo lo que queramos, ¿de acuerdo? En particular, podemos añadirle a la pareja E junto con la estructura parabólica un tau, como definíamos en la curva nodal, un morfismo de álgebras, de la álgebra simétrica, de V tensor LE super G en el OI, fijado en una representación, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la definición de fibrado principal singular con estructura parabólica generalizada, insisto, no es más que dar tres datos, un haz localmente libre, de rango R, uniforme, de grado D, junto con la estructura parabólica generalizada, que es una tupla de cocientes de este tipo, finalmente junto con un morfismo de álgebras, como definíamos en el caso singular, exactamente igual, insisto, es el morfismo de álgebra simétrica de V tensor E super G en el OI, ¿de acuerdo? Podemos dar la definición correspondiente de honesto, que es simplemente algo que tiene que ver con tau, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Como tenemos una definición de grado parabólico, podemos dar una condición de semiestabilidad de exactamente la misma manera que la dábamos en el caso de la curva singular. Lo que pasa es que ahora, en vez de tener polinomios de Hilbert, esto solo podemos transformar en vez de polinomio de Hilbert por la multiplicidad del haz, como ponía en esa condición, dejarlo simplemente con grados, pues sustituir grados por grados parabólicos. Podemos dar una condición numérica, es decir, podemos dar esa cantidad y decir que es kappa delta semiestable si ese numerito es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Tenemos una condición de kappa delta semiestabilidad. ¿Vale? Bueno, pues tenemos unos objetos, tenemos una condición de semiestabilidad, pues lo siguiente que podemos hacer es demostrar la existencia de un espacio de módulo proyectivo para estos objetos. Y de hecho, así es, ¿vale? Podemos decir que existe un espacio de módulo proyectivo
para fibrados principales singulares con estructura parabólica generalizada, que son capa delta semiestables, fijada la ρ, de rango uniforme R y de grado D. ¿De acuerdo? El tipo en este caso es simplemente las dimensiones que nosotros las fijamos de los cocientes que definen la estructura parabólica generalizada. ¿De acuerdo? Estamos cogiendo cocientes con dimensión fija concreta. Bien, vale, tenemos un espacio de módulo abajo, tenemos un espacio de módulo arriba, lo que queremos ver es qué relación hay entre los dos. ¿De acuerdo? Es lo que voy a plantear ahora. Cómo obtener, afinando un poquito la definición aquí, cómo obtener un objeto abajo a partir de uno de estos arriba. Y cómo relacionar el tipo de la estructura parabólica generalizada con el tipo de la libre de torsión que te da abajo. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir establecer un morfismo de esquemas entre los dos espacios de módulo. ¿De acuerdo? Y ver el resultado que os comentaba que se obtiene. Bien, para empezar a ver la relación, sí que quería comentar primero cómo cada objeto de abajo se puede ver como uno de arriba. Y luego ver qué condiciones tiene que verificar uno de arriba para que te dé uno de abajo. ¿Vale? Aquellos que verifiquen esa condición los llamaremos fibrados principales singulares con estructura parabólica generalizada descendentes. ¿De acuerdo? Vamos poniéndole apellidos a todo. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si tenemos la curva singular X y tenemos un haz libre de torsión sobre la curva X de rango uniforme R, de grado D, siempre podemos construir sobre la normalización un haz localmente libre, que no es más que coger el pullback de F. Esto sobre la curva lisa puede tener torsión, así que se la quitamos. Y es el haz localmente libre asociado a este F en la normalización de la curva. Hay una relación clara entre este F y este de cero, y es que hay un morfismo, una inyección canónica de F al push forward del E0. Simplemente se pone la identidad y por adjunción pues te da el morfismo, ¿de acuerdo? Y aquí, como cociente, si os fijáis, esto va a tener rango R, esto tiene rango R, el cociente va a ser de torsión. ¿De acuerdo? En particular podemos afinar un poco más. Si localizamos la secuencia exacta en un punto, o si nos fijamos en este cociente y cogemos fibras en un punto nodal, lo que obtenemos es lo siguiente. En un punto nodal, esto no es más que el E0 I sub 1, suma directa L0 I sub 2, donde I sub 1 y I sub 2 son los puntos en la normalización que yacen sobre el nodo. ¿De acuerdo? Y podemos hacer lo mismo con el cociente. Si miramos a la fibra del cociente y resulta que este F es de tipo E, pues la fibra en el nodo va a ser precisamente el cuerpo K, los números complejos, elevado a E. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, este cociente, si cogemos en este cociente la fibra en cada punto nodal, lo que nos está dando arriba es una estructura parabólica generalizada de tipo E. ¿De acuerdo? Bien. A la inversa, la pregunta es, si nos cogemos un fibrado
vectorial, una localmente libre arriba con una estructura parabólica generalizada, la pregunta es, ¿todos te dan algo abajo? La respuesta es, bueno, obviamente sí. Lo que quiero decir es que, antes de seguir, bien, si empezamos abajo podemos obtener una estructura parabólica generalizada arriba. Si empezamos con una estructura parabólica generalizada arriba, obviamente obtenemos un haz abajo, ¿de acuerdo? Sin más que poner la suma de todos estos espacios vectoriales de los RI, nos da un cociente de aquí a aquí, definimos el F como el núcleo de ese cociente, ¿vale? El problema es qué pasa cuando le añadimos datos extra a las estructuras parabólicas generalizadas arriba, es decir, qué pasa si le ponemos el tau, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tenemos bueno, las condiciones iniciales del problema y nos fijamos en un haz localmente libre con estructura parabólica generalizada y con un morfismo tau. Insisto, a partir de estos dos primeros datos podemos construir un cociente. Esto no es más que la suma de los RI. Los RI los determinan las estructuras parabólicas generalizadas. Tenemos un cociente siempre de aquí a aquí y definimos el F, que voy a poner aquí, como el núcleo de este cociente. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos tau, que es un morfismo de álgebras de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, pues este morfismo tau nos da un morfismo tau prima de aquí a aquí. Aquí podemos componer con la correspondiente álgebra para F. La composición nos da un tau prima prima de la álgebra simétrica de V tensor F super G al push forward de OI. Aquí tenemos la secuencia exacta clásica para la curva nodal. Bien, pues decimos que uno de estos es descendente si esta composición es cero. Si esta composición es cero, es porque este morfismo diagonal factoriza por el núcleo. Y si factoriza por el núcleo, esta tripleta de aquí nos da un haz libre de torsión y un morfismo de álgebras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos definición de fibrado principal singular con estructura parabólica generalizada descendente. La condición de descenso es una condición cerrada. Luego esto lo que nos da es un subesquema cerrado dentro del espacio de móduli de fibrados principales singulares con estructura parabólica generalizada. Es decir, es casi automático la demostración de la existencia de un espacio de móduli para los fibrados principales descendentes con una estructura parabólica generalizada. ¿De acuerdo? Luego existe un espacio de móduli proyectivo para fibrados principales singulares con estructura parabólica generalizada descendentes, que son kappa delta semiestables de rango R, grado D y tipo E. ¿De acuerdo? Bien. Y como me quedan 10 minutos, voy a dar directamente en la parte que me parece que es más importante, y para no confundirme en la notación. Bien, insisto, tenemos demostrada la existencia del espacio de móduli y de alguna manera la construcción que hemos hecho de aquí, esta construcción de descenso, lo que nos va a dar es precisamente el morfismo del espacio de móduli arriba al espacio de móduli abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos, si me permitís, lo voy a establecer en términos no de esquemas, sino de conjuntos de clases de isomorfismos
aparte la condición de semistabilidad. Fijaos que en esta construcción de descenso la semistabilidad no aparece por ningún sitio. Y voy a abusar un poquito de la notación y utilizar la misma notación para los espacios de módulo que para los conjuntos de clarisomorfismos, ¿vale? Pero bueno, tenemos una aplicación de este conjunto. Lo pongo con la letra bonita. R, ahora digo qué es esto. A la unión de estos conjuntos. ¿De acuerdo? Bien, hay un salto de grados. Fijaos que antes empezaba con el F abajo y obtenía una estructura parabólica arriba. Yo puedo decir que el haz del F abajo es D y buscar o calcular el grado del haz E que me aparece arriba. Hay un salto de grados, de ahí esta diferencia de la notación, ¿vale? Si yo quiero obtener por descenso Fs de grado D, tengo que poner aquí arriba objetos de grado pues uno distinto y que es el siguiente. Es igual a D menos el sumatorio de R menos E sub I, ¿de acuerdo? Poniendo objetos arriba de este grado, obtenemos por descenso objetos abajo de grado C, ¿de acuerdo? Bien, insisto, esta aplicación, este mapa, es simplemente la construcción de descenso que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Lo importante es lo siguiente. Que esta aplicación es biyectiva entre los siguientes conjuntos. La imagen inversa del estrato más grande, y el estrato más grande. Problema a priori, hay que tratar de averiguar, para poder hacer una descripción funtorial, quién es esta imagen inversa. ¿De acuerdo? Pero es relativamente sencillo dar una descripción funtorial de esta imagen inversa. Y viene de lo siguiente. Si yo tengo la estructura parabólica generalizada, bueno, puedo construir ciertas aplicaciones lineales aquí. Para empezar, puedo proyectar la suma directa en cada uno de los factores. Bueno, para empezar me puedo construir el núcleo, obviamente. Puedo proyectar en cada uno de los factores. Puedo componer estas aplicaciones lineales. Y al final, fijaos, lo que estoy diciendo aquí es, lo que quiero averiguar es qué estructuras parabólicas generalizadas me dan objetos abajo de tipo E. Eso lo va a determinar precisamente cómo se comporta la estructura parabólica generalizada. ¿De acuerdo? De estos dos morfismos, puedo calcular sus núcleos. ¿De acuerdo? Y puedo determinar o puedo definir, perdonad, para cada nodo I, y puedo definir el siguiente numerito, que es la dimensión, la suma de las dimensiones de estos dos núcleos, CI1 más CI2, ¿de acuerdo? Entonces la cuenta es la siguiente. Estos son aquellos objetos cuya estructura parabólica generalizada verifica lo siguiente, que CI es igual a 2 veces R menos E sub I. ¿De acuerdo? Aquellos fibrados principales singulares con estructura parabólica generalizada que son descendentes
y su estructura parabólica generalizada verifica esta condición, dan por descenso haces libres de torsión de tipo E. ¿De acuerdo? Bien, pues la descripción está completa. Aunque tengamos una imagen inversa, sabemos de alguna manera describir de forma exacta quiénes son los objetos. ¿De acuerdo? Vale. Bien, el resultado final es tratar de trasladar esto, que es enunciado en términos de conjuntos y aplicaciones, a el contexto de espacios de móduli, morfismo entre esquemas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí hay una pequeña complicación precisamente que se introduce por las condiciones de semiestabilidad. Sabemos que si tenemos algo estable abajo, proviene de algo estable arriba, pero cuando hablamos de semiestable, la relación desaparece un poco. ¿De acuerdo? Entonces el teorema es el siguiente. Si los kappa i que nos permitían dar una definición de grado parabólico, si los kappa i son muy cercanos, era E sub i partido R, creo que era, son muy cercanos a este numerito de aquí, entonces existe un morfismo entre espacios de móduli, ¿de acuerdo? Este tita que hemos definido ahí determina un morfismo de esquemas. ¿Dónde? A la unión sobre todos los tipos menores o iguales que el tipo E de estos estratos. ¿De acuerdo? Para los puntos estables. ¿De acuerdo? Y de hecho podemos decir un poquito más. Si cogemos los cierres, antes de coger los cierres. Atendiendo a esto, podemos coger la imagen inversa del estrato más grande. Y coger el cierre. ¿De acuerdo? Bien, pues esto se piyecta sobre el cierre del estrato más grande. ¿De acuerdo? Este es el resultado. Insisto, en términos de conjuntos no es complicado demostrar esto, es la demostración un poco larga, pero es ir tirando un poco del hilo. Lo que es un poquito más complicado es ver que existen ciertas condiciones para los parámetros numéricos que te dan la semiestabilidad, para los cuales esta aplicación entre conjuntos se traduce en morfismo de esquemas entre los espacios de móduli, y esto sale directo, ¿vale? Insisto, esto se piyecta. Claro, podemos decir incluso más. Precisamente por esto, y porque la condición de estabilidad, no de semiestabilidad, de estabilidad funciona bien, la relación entre arriba y abajo funciona bien, este morfismo de aquí establece un isomorfismo entre quitando el cierre y quitando el cierre. ¿De acuerdo? Luego, de alguna manera, es un morfismo birracional, establece una biyección entre abiertos densos. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que podemos describir los puntos frontera aquí en términos de los puntos frontera aquí. ¿De acuerdo? Bien, claro, el objetivo ahora es
y que es un poquito más manejable, tratar de calcular los puntos frontera aquí. ¿De acuerdo? Claro, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué pasa si cojo este tau y lo quito? Quitar el tau de todo este formalismo consiste esencialmente en coger G igual a GLN. Tenemos haces libres de torsión abajo, tenemos haces localmente libres con estructura parabólica generalizada arriba y podemos hacer exactamente el mismo desarrollo. Lo que obtendríamos es, eso serían un espacio de módulo y de estructuras parabólicas generalizadas arriba, que sustituiría a lo que tenemos aquí. Como no hay tau, el delta desaparecería. Tendríamos una condición de estabilidad, R, D, E, R, E, y tendríamos el mismo morfismo a la unión de todos estos estratos. ¿De acuerdo? Bien, en el caso del general lineal lo que se puede mostrar es que lo que tenemos aquí a la izquierda, insisto, en el caso general lineal, el cierre es el espacio total. Es decir, el locus estable sí es denso en el espacio de móduli. ¿De acuerdo? Luego, ¿de dónde vienen los puntos frontera? Precisamente de los puntos del espacio de móduli arriba que son semiestables. Eso es importante incluso en el caso del general lineal, porque el espacio de móduli de haces libres de torsión semiestables en una curva nodal que no es irreducible, insisto, a ese espacio de móduli no le tiene por qué ocurrir o no se sabe si ocurre que el locus estable, si el locus estable es denso. Podemos introducir pequeñas observaciones, como hace algunas observaciones, como hace Usa-Borstel en algunos artículos. Lo más claro es que si podemos demostrar que cada componente irreducible del espacio de módulo libres de torsión semiestables contiene algún punto estable, pues el locus estable es denso en el espacio de módulo y el cierre es el total. Pero si no podemos demostrar que eso ocurre, el cierre del locus estable en el espacio de módulo libre de torsión semiestables no tiene por qué ser el total y existe una frontera. Bueno, pues en el caso general lineal podemos describir la frontera en términos de los objetos semiestables, no estables, semiestables, de estructuras parabólicas generalizadas. Entonces, el objetivo o lo que tenemos planteado ahora es precisamente tratar de explotar esta relación para poder describir, insisto, los puntos frontera abajo, las especializaciones de fibrados. Fijaos que esto es para cada tipo, en particular podemos poner el tipo RRRR, ¿de acuerdo? En el tipo RRR es el cierre. Si ponemos el tipo RRR, aquí lo que tenemos es el total del espacio de módulo de fibrados principales singulares, ¿de acuerdo? Y aquí lo que obtenemos es precisamente los fibrados principales singulares cuyo haz es localmente libre. Ahí dentro está metido el espacio de módulo de fibrados principales semiestables de toda la vida. ¿De acuerdo? Es ahí donde habría que estudiar los puntos frontera, pero bueno, lo planteamos en el caso general. E insisto, el objetivo es tratar de explotar esto para describir los puntos frontera en términos de los puntos frontera del espacio modular, que es, aunque parezca que no, más sencillo de tratar. Y bueno, esto es lo que quería contar y ahí está la cuestión.